Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, los apóstoles, al ser interrogados por los sumos sacerdotes, luego de su arresto, responden por boca de Pedro, pero Pedro pronunció estas palabras, como bien dice un libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, que lo escribió, lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no fue Pedro el hombre débil, frágil, no, fue el Espíritu Santo en él. Lleno del Espíritu Santo, pronunció estas palabras: «Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, a quien vosotros crucificasteis». Se han cumplido las Escrituras, y nadie fuera de Él puede otorgar la salvación. Luego, si estas palabras las pronunció lleno del Espíritu Santo, recalcar esto: Dios resucitó de entre los muertos a Jesús,
a quien vosotros crucificasteis. Crucifixión, resurrección. La causa de la persecución es la proclamación del poder salvífico de Jesucristo muerto y resucitado, en el que se cumplen las Escrituras. Y de alguna manera eso lo reconocen también los que le preguntan a los apóstoles, ¿no? ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Y como dice un comentario, aquí poder y nombre se, diríamos, identifican, ¿no? Vienen a ser lo mismo. Jesús, el poder de Jesús, en nombre de Jesús. Los apóstoles no saben ni quieren dar otro mensaje distinto del que ellos han sido testigos, aunque tengan que sufrir persecución y castigos por ello, y más tarde la muerte. Todo por Jesús, muerto y resucitado. Decía San Hipólito, antes que los astros, inmortal e inmenso, Cristo brilla más que el sol sobre todos los seres. Por ello, para nosotros, que nacemos en Él, se instaura un día de luz largo, eterno, que no se acaba. La Pascua maravillosa, prodigio de la virtud divina y obra del poder divino, fiesta verdadera y memorial eterno, impasibilidad que dimana de la pasión e inmortalidad que fluye de la muerte, vida que nace de la tumba y curación que brota de la llaga, resurrección que se origina de la caída y ascensión que surge del descanso. Este árbol es para mí una planta de salvación eterna. De él me alimento, de él me sacio. Por sus raíces me enraizo y por sus ramas me extiendo. Su rocío me regocija y su espíritu como viento delicioso me fertiliza. A su sombra he alzado mi tienda y huyendo de los grandes calores, allí encuentro un abrigo lleno de rocío. Él es en el hambre mi alimento, en la sed mi fuente. Cuando temo a Dios, Él es mi protección. Cuando vacilo, mi apoyo. Cuando combato, mi premio. Y cuando triunfo, mi trofeo. Y luego muchos también tenían, iba a hablarles, ¿no? Pero bueno, lo traje de San Bernardino de Siena, también tiene sobre el nombre de Jesús, homilías preciosas. Qué bonito, ¿no? Jesús en mi hambre, en el hambre, es mi alimento. La Eucaristía. Está deseoso de entregarse a nosotros, de alimentarnos con su cuerpo y su sangre.
He dicho que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo estas palabras. Y yendo al Evangelio que hemos escuchado, la tercera aparición de Jesús resucitado, esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a sus discípulos en qué bonito, un ambiente de intimidad, de familiaridad, diríamos, ¿no? Hasta la misma manera como Jesús les llama muchachos. El discípulo amado en este pasaje de la pesca en el lago de Tiberíades es quien reconoce a Jesús resucitado. Es el Señor. Aquí tenemos una bonita lección. Si nuestra mirada es limpia, como la del discípulo amado, si brota de un corazón puro, siempre reconoceremos la presencia del resucitado en nuestra vida. Y luego, de breve comentario pone la actitud de Pedro, ¿no? Cuando el discípulo amado le dice, es el Señor, dice Pedro, saltó, ¿no? Se puso la túnica y se fue, ¿no? Quedaban 100 metros, pero él no, se lanzó porque quería estar con el Señor. Pero se puso la túnica porque estaba desnudo. Hay que entenderlo, no es desnudo como lo entendemos nosotros, ¿no? Diríamos los occidentales, sino para los judíos, ellos llevaban pues una ropa, ¿no? Una ropa interior, diríamos, y luego pues una ropa exterior, ¿no? Lo exterior, o sea, quitarse lo exterior, pues era para ellos estar desnudos, ¿no? En este sentido, ¿no? Por eso Pedro estaba desnudo, es decir, con una ropa, diríamos, la interior, ¿no? Por eso se pone la túnica y se lanza al agua. ¿Cómo explicar esta actitud? Dice, ilógica en el sentido, se iba a mojar porque no se lanzó como estaba. Dice, Pedro no quiere que Jesús vea su desnudez. Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo, todavía no había venido el Espíritu Santo, Pentecostés. Pedro no quiere que Jesús vea su desnudez. Y el Señor ya había desnudado el alma de Pedro cuando le indicó que le iba a negar 3 veces. Pedro, en ese detalle de pudor, quiere presentarse bien ante el Señor, pero olvida que el Señor lo conoce más que nadie. Qué bonito. Tengo miedo de que Jesús vea la desnudez de mi alma. Estamos viernes, 2 días de celebrar el segundo domingo de Pascua, dentro de la octava, que sabemos que es la fiesta de la Divina Misericordia. Él sabe que muchas veces nuestra alma está desnuda de la gracia, nos conoce. No temamos, presentémosle nuestra alma tal como está. Y Dios en su misericordia nos va otra vez a cubrir nuestra alma con su gracia.